La música flotaba en el aire tibio de la tarde, una melodía suave de cuerdas que se enredaba con el aroma de las bugambilias y el jazmín. A mi alrededor, la risa de los invitados era como el tintineo de copas de cristal, un sonido caro y quebradizo. Todo en la hacienda El Milagro, mi hacienda, estaba diseñado para susurrar opulencia, los arcos de cantera rosa iluminados por luces indirectas, los pesados manteles de lino que caían hasta rozar el césped perfectamente cortado, los arreglos florales que desbordaban rosas blancas y orquídeas. Cada detalle, desde la selección de los vinos hasta la caligrafía en los menús, había sido planeado para una perfección impecable, una perfección que me excluía. De pie, sola, cerca de una fuente cuyo murmullo conocía de memoria, sostenía entre mis dedos un trozo de cartulina barata, de esas que se usan para gafetes en conferencias de ventas. No tenía el borde dorado del resto de las tarjetas de los invitados. No tenía el elegante logo de la boda. En su lugar, escrito con la caligrafía apresurada y un tanto infantil de mi nuera Valeria, una sola palabra en mayúsculas, trazada con un marcador negro que se había corrido un poco en la esquina. Sobras. No era mi nombre. No era Amparo Reyes, ni siquiera un genérico madre del novio. Solo esa palabra, un insulto desnudo y cruel. La sentía quemar en mis dedos, un pequeño rectángulo de humillación que pesaba más que toda la piedra con la que construí este lugar. Miré a través del jardín hacia el patio principal. Allí estaba mi hijo, Javier, radiante en su traje de diseñador, con el brazo de Valeria enganchado al suyo. Reían, posaban para las fotos, aceptaban felicitaciones de gente cuyos nombres yo no conocía, pero cuyas hipotecas probablemente dependían de decisiones que yo había tomado en alguna sala de juntas. Él no me miraba. En toda la última hora, desde que llegué, no había cruzado su mirada con la mía. Era como si una pared de cristal se hubiera levantado entre nosotros, una pared pulida por su nueva esposa, dejándome a mí del lado de lo invisible, de lo que ya no importa. La hacienda era mi vida entera, no una herencia recibida, no un capricho comprado. Era el monumento a 30 años de mi sudor, de mis noches sin dormir después de que su padre, mi Ricardo, se fuera demasiado pronto, dejándome con un niño pequeño y un futuro tan incierto como un cielo de tormenta. Ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, había levantado este imperio de la nada, transformando un terreno baldío en el resort más exclusivo de Querétaro. Y ahora, en el corazón de mi creación, en el día que se suponía que debía celebrar el futuro de mi único hijo, me habían etiquetado como un resto, como algo que se aparta en el plato porque ya no apetece. El fotógrafo gritó una instrucción y el grupo de invitados vitoreó. Valeria levantó su copa de champán, su anillo de diamantes lanzando destellos hirientes bajo el sol poniente. Sus ojos encontraron los míos por un instante, a través de la distancia. No había disculpa en ellos, ni siquiera vergüenza. Había una chispa de triunfo, una sonrisa diminuta y afilada que decía, «Gané, este es mi mundo ahora». Y Javier, mi Javier, el niño al que le había leído cuentos y curado las rodillas raspadas, simplemente ajustó el moño de su corbata y desvió la mirada. En ese preciso momento, el dolor que había estado acumulando durante meses, un dolor sordo y paciente, se cristalizó. Se convirtió en algo duro, frío y claro como el hielo. Ya no había espacio para la esperanza, ni para las excusas. Apreté la tarjeta en mi puño, sintiendo el borde cortar mi palma. La música seguía sonando. La gente seguía riendo, y el sol seguía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Todo era perfecto, y yo era la única que sabía que todo estaba a punto de arder.
La primera vez que Valeria Montiel cruzó el umbral de mi casa, no la de la hacienda, sino mi hogar de toda la vida en el centro de la ciudad, sentí un cambio sutil en el aire, como cuando la presión atmosférica cae justo antes de una tormenta. Javier la trajo un domingo por la tarde, nervioso y ansioso por mi aprobación. «Mamá, te presento a Valeria», dijo con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería algo. Valeria era innegablemente hermosa, con la clase de belleza pulida que se logra con mucho dinero y aún más esfuerzo. Su ropa era de una sencillez estudiada que gritaba el nombre de un diseñador europeo, y su cabello caía en ondas perfectas como si acabara de salir de una sesión de fotos. Me extendió una mano con dedos largos y uñas impecables. Su apretón fue breve y sin fuerza. «Un placer, señora Reyes», dijo, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos estaban ocupados escaneando mi sala de estar, catalogando, juzgando. Mi casa es mi refugio. Está llena de calidez, de recuerdos. Las paredes están cubiertas de un estuco texturizado color terracota, y el suelo es de baldosas de saltillo que han sido pulidas por décadas de pasos. Hay muebles de madera oscura y pesada heredados de mis abuelos, y mi colección de cerámica de Talavera, con sus vibrantes azules y amarillos, ocupa un lugar de honor en una vitrina iluminada. En los sofás hay zarapes de lana tejidos a mano que compré en un viaje a Oaxaca. Para mí, cada objeto cuenta una historia. Para Valeria, al parecer, contaban la historia equivocada. Su mirada se detuvo un instante de más en la vitrina de cerámica y vi una microexpresión, un levísimo fruncimiento de su nariz perfecta, tan rápido que si parpadeabas te lo perdías. «¡Qué interesante colección!», comentó con un tono que sugería todo menos interés. La llevé a la cocina, donde el aroma del café de olla que había preparado especialmente para ella llenaba el aire. Le serví una taza en una jarra de barro pintada a mano. Ella la miró como si pudiera contener algún tipo de veneno rústico. «¿No tendrá un espresso? O quizá agua mineral importada. Perrier, si es posible», preguntó, sin un atisbo de ironía. Me disculpé diciéndole que solo tenía el café de la casa y agua de Jamaica que yo misma había hecho esa mañana. «Oh, no se preocupe», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Me adaptaré». Esa palabra, adaptaré, se quedó flotando en el aire, como si estar en mi casa fuera una penuria, una expedición a un territorio subdesarrollado. Durante la siguiente hora, la conversación fue un monólogo de sus logros, sus viajes a Europa, el yate de su padre, su desdén por lo local. Cuando hablaba de México, parecía que hablaba de un país extranjero que había visitado por casualidad. Cuando finalmente se fueron, después de que ella rechazara educadamente un trozo de mi pastel de 3 leches casero, Javier se quedó atrás un momento. «¿Y bien, mamá? ¿Qué te pareció? ¿No es increíble?». Yo no sabía qué decir. Vi el brillo en los ojos de mi hijo, la forma en que la miraba como si fuera el sol. No quise romper su burbuja. «Es muy segura de sí misma, mijo», fue todo lo que pude articular. Él lo tomó como un cumplido. Al despedirse en la puerta, Valeria echó un último vistazo a mi hogar. «¿Sabe, señora Reyes?», dijo, deteniéndose en el umbral. «Su casa es muy pintoresca». La palabra salió de sus labios perfectamente delineados y se quedó suspendida en el aire, cargada de un condescendiente desdén. Pintoresco. Como una postal turística. Como algo curioso que se mira desde la distancia, pero en lo que nunca se viviría.
Esa noche, mientras lavaba las tazas de café, miré a mi alrededor, a los colores, las texturas, las historias que me rodeaban, y por primera vez en mi vida me sentí juzgada dentro de mi propio santuario. Fue el primer ladrillo en el muro que comenzaría a construir entre nosotras. La hacienda El Milagro no nació de la opulencia, nació del polvo y la desesperación. Cuando Ricardo murió, el mundo se me vino encima. No solo había perdido al amor de mi vida, sino que me había quedado con Javier, que apenas tenía 10 años, y una montaña de deudas que Ricardo, en su eterno optimismo, había acumulado con la esperanza de un negocio que nunca despegó. Lo único de valor que teníamos era un terreno a las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra reseca y polvorienta que todo el mundo consideraba inútil. «Véndelo, Amparo», me decían todos, desde mi cuñado hasta el gerente del banco. «Saca lo que puedas y vete a vivir con tu hermano. Una mujer sola no puede con esto». Pero había algo en ese terreno, en la forma en que el sol se ponía detrás de las colinas distantes, tiñendo el cielo de colores imposibles, que me hablaba de promesas. Ricardo había visto ese potencial. «Aquí, Amparito», me dijo una vez, «aquí vamos a construir nuestros sueños». No podía vender sus sueños por unas cuantas monedas. Así que hice lo impensable. En lugar de vender, hipotequé la pequeña casa que teníamos en la ciudad y usé ese dinero para empezar. Los primeros años fueron un infierno. Me levantaba antes del amanecer para supervisar a los pocos trabajadores que podía permitirme. Negociaba con proveedores que intentaban estafarme por ser mujer. Y por las noches, cuando Javier ya dormía, me sentaba en la mesa de la cocina con libros de contabilidad, arquitectura y gestión de proyectos, aprendiendo a la fuerza un mundo que me era completamente ajeno. Hubo noches en que lloré de agotamiento y frustración, mirando el retrato de Ricardo y preguntándole por qué me había dejado sola con una carga tan pesada. Pero luego veía el rostro dormido de mi hijo y sabía que no podía rendirme. Él era mi porqué. Poco a poco, el milagro comenzó a tomar forma. Empecé con un pequeño hotel boutique con solo 10 habitaciones. Yo misma hacía de todo: recepcionista, cocinera, limpiadora. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Compré los terrenos aledaños cuando nadie los quería. Aprendí a leer el mercado, a anticipar el crecimiento de la ciudad. Fui a reuniones con inversionistas, hombres con trajes caros que me miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, hasta que empezaban a escuchar mis números y mis proyecciones. Tuve que ser el doble de inteligente, el doble de dura, para que me tomaran la mitad de en serio. La hacienda creció conmigo, se expandió, se convirtió en un reflejo de mi tenacidad. Cada arco, cada jardín, cada fuente llevaba la marca de mis decisiones, de mis sacrificios. Javier creció viéndome trabajar incansablemente, pero creo que nunca entendió la magnitud de la lucha. Para él, la prosperidad fue algo que simplemente apareció, un telón de fondo para su vida cómoda. Sabía que su madre era una mujer de negocios exitosa, pero lo veía como algo natural, como el sol que sale cada mañana. No conocía el miedo, la duda, las lágrimas que se habían invertido en cada piedra de ese lugar. Ahora, sentada en la soledad de mi estudio esa noche, después de la primera visita de Valeria, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. En un cajón cerrado con llave guardaba los títulos de propiedad, no solo de la hacienda, sino de edificios de oficinas, desarrollos residenciales, terrenos estratégicos. Un imperio construido en silencio. Y sobre mi escritorio había una fotografía de Javier de bebé, sonriendo sin dientes en mis brazos. La tomé en mis manos, el cristal frío contra mi piel. «Todo esto era para ti, mijo», susurré al silencio de la habitación.
Todo lo que he hecho ha sido para que nunca tuvieras que luchar como yo lo hice. Pero mientras lo decía, una pregunta fría se deslizó en mi corazón, una premonición oscura. ¿En qué momento te perdí? Me di cuenta de que al darle todo, quizás le había quitado lo más importante, la comprensión del valor real de las cosas. Un valor que no se mide en pesos, sino en sacrificio. La cena oficial para conocer a los padres de Valeria, los Montiel, se organizó en su casa, una fortaleza de cristal y acero en la zona más nueva y pretenciosa de la ciudad. Desde el momento en que Javier me lo comunicó, supe que sería una prueba. Valeria había insistido en que yo llevara algo especial, algo tuyo. La petición parecía amable, pero yo conocía el subtexto. Era una audición, y decidí presentar mi mejor obra, mi mole negro oaxaqueño. No es una receta cualquiera, es el legado de mi abuela, una sinfonía compleja de más de 30 ingredientes que requiere 3 días de preparación. Tostar los chiles hasta que suelten su alma ahumada, moler las especias, las nueces y las semillas en el metate. La cocción lenta y paciente hasta que la salsa adquiere su color de noche profunda y su sabor aterciopelado y complejo. Cocinar ese mole es un acto de amor, un ritual. Mientras lo preparaba, pensaba en Javier de niño, manchándose la cara de chocolate y chile, diciendo con la boca llena que era la mejor comida del mundo. Era un plato que nos conectaba con nuestras raíces, con nuestra historia. Llegué a la casa de los Montiel con mi pesada cazuela de barro, envuelta cuidadosamente en paños para mantener el calor. Me recibió un mayordomo uniformado que tomó la cazuela con una expresión de perplejidad, como si le hubiera entregado un artefacto alienígena. La casa era tan fría e impersonal como un museo de arte moderno. Mármol blanco, muebles minimalistas y obras de arte abstracto que parecían más una inversión que una fuente de placer. Los Montiel eran la personificación de su hogar. El señor Montiel, un hombre que había hecho su fortuna en la tecnología, me dio la mano sin mirarme a los ojos, más interesado en su teléfono. La señora Montiel, delgada y tensa, vestida enteramente de beige, me inspeccionó de arriba abajo. Su sonrisa era una línea fina y sin calidez. «Amparo, qué gusto», dijo, aunque su tono decía todo lo contrario. «Valeria nos ha hablado tanto de usted». Dudé que fuera cierto. Me guiaron a la terraza donde los demás invitados ya estaban bebiendo cócteles exóticos. Fue entonces cuando vi la comida. No era una cena, era un evento de catering. Había una barra de sushi, una estación de pastas en vivo y un chef cortando jamón ibérico. Mi mole, mi obra de 3 días, fue colocado en una pequeña mesa auxiliar en un rincón, junto a las guarniciones del pan. Sin un letrero, sin una explicación, simplemente estaba allí, una mancha oscura y terrenal en medio de un mar de pretensiones culinarias. Durante la cena, nadie lo tocó. Vi a la gente pasar, mirar la cazuela con curiosidad y luego optar por un rollo de atún o un poco de pasta al pesto. En un momento, escuché a la señora Montiel explicarle a otra invitada: «Preferimos mantener la comida ligera. Ya sabes, evitamos las salsas pesadas, son una pesadilla para la digestión». Lo dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Fue una bofetada. No solo estaban rechazando mi comida, estaban rechazando mi cultura, mi tradición, mi esfuerzo. Estaban implicando que lo mío era inferior, pesado, indeseable. Javier, sentado al otro lado de la larga mesa, estaba completamente absorto en una conversación con su futuro suegro sobre el mercado de valores. No notó mi humillación, o si la notó, eligió ignorarla. Me sentí increíblemente sola,
una extraña en una fiesta que se suponía que debía celebrar la unión de nuestras familias. Más tarde, mientras un mesero servía un postre deconstruido que parecía una mancha en un plato, escuché a Valeria reírse con sus amigas. Una de ellas señaló disimuladamente hacia la mesa de mi mole. «¿A mí? ¿Qué es esa cosa negra de allá?», preguntó. Valeria respondió con una risita condescendiente. «Ay, es algo que trajo la mamá de Javier. Un platillo regional, un poco fuerte para mi gusto». Mi corazón se encogió. Al final de la noche, cuando el mayordomo me devolvió la cazuela, estaba casi llena. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Javier parloteaba sobre lo impresionantes que eran los Montiel. Yo solo miraba por la ventana, con el peso frío de la cazuela en mi regazo, sintiendo que no solo me habían devuelto mi comida, sino también un mensaje muy claro sobre mi lugar en su nuevo mundo. La boda se acercaba, y con ella un torrente de decisiones en las que yo no tenía ni voz ni voto. Me enteraba de los avances a través de las publicaciones de Valeria en Instagram, fotos de la prueba del menú, selfies en la boutique del diseñador de vestidos, videos de la banda de jazz que habían contratado. Cada publicación era una pequeña espina, un recordatorio de que la madre del novio era, en el mejor de los casos, una espectadora. A pesar de todo, quise hacer un último intento de conectar, de insertar un poco de nuestra historia en ese evento tan pulcro y ajeno. Reuní con cuidado una selección de fotografías antiguas en una caja de cedro. Eran tesoros de papel, Javier de bebé chapoteando en una tina de metal, Ricardo sosteniéndolo en hombros en la playa, ambos con el cabello revuelto por el viento. Una foto familiar de una Navidad lejana, todos con suéteres ridículos tejidos por mi madre. Pensé que podrían proyectarlas en una pantalla, o quizá crear un pequeño rincón de recuerdos. Era una forma de honrar al padre que él no tendría a su lado en el altar. Se las llevé a su departamento, un espacio minimalista que parecía más un showroom que un hogar. Valeria me recibió con su habitual cortesía helada. Cuando abrí la caja, ella miró las fotos con la misma expresión de un curador de museo examinando artefactos de una civilización perdida. Las tomó con las yemas de los dedos, como si temiera contagiarse de su antigüedad. «¡Ah, qué lindas!», dijo, con una falta de entusiasmo que era casi cómica. Las pasó rápidamente, una tras otra. «El problema, Amparo», explicó finalmente, mirándome por encima de una foto de Javier en su primer día de escuela, «es que estas imágenes no van con el concepto de la boda. La paleta de colores es muy sepia. Estamos buscando algo más limpio, más moderno». La palabra concepto me golpeó. ¿Desde cuándo el amor y la familia necesitaban un concepto? ¿Desde cuándo los recuerdos tenían que combinar con la paleta de colores? Intenté razonar con ella. «Valeria, no se trata de la decoración, se trata del significado. Es la historia de Javier, la memoria de su padre». Ella me dedicó una sonrisa paciente, la que se le da a un niño que no entiende algo obvio. Lo sé, y es un detalle muy tierno de su parte. Pero la boda es sobre nuestro futuro, no sobre el pasado. No queremos que la gente se ponga nostálgica o triste. Queremos que sea una celebración vibrante. Javier, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente intervino, pero no para defenderme. Se acercó, puso una mano en el hombro de Valeria en un gesto de apoyo y luego se volvió hacia mí. Su rostro tenía una expresión de súplica cansada. «Mamá, ella tiene razón. Entiéndelo, por favor». Sentí cómo se me secaba la boca. Miré a mi hijo, buscando un destello del niño que había criado, del joven que respetaba nuestras tradiciones. No lo encontré. En su lugar, vi a un hombre ansioso por complacer a su futura esposa, dispuesto a borrar su propio pasado para encajar en el futuro que ella había diseñado.
El golpe final vino cuando recogí las fotos para guardarlas. Javier me quitó la caja de las manos. Fue un gesto suave, casi imperceptible, pero cargado de un significado devastador. Me estaba apartando físicamente, a mí y a mis recuerdos. «Déjalo así, mamá», me dijo en voz baja, para que Valeria no oyera. Y luego pronunció las palabras que se convertirían en el epitafio de mi esperanza. «Por favor, no compliques las cosas. No compliques las cosas». Mi amor, mi historia, la memoria de su padre, todo era una complicación para su nueva y brillante vida. Salí de su apartamento sintiéndome hueca, vacía. Conducía por las calles de la ciudad sin verlas realmente. En el asiento del copiloto, la caja de cedro vacía parecía burlarse de mí. No solo habían rechazado mis fotos, habían rechazado mi contribución a la vida de mi hijo, y él lo había permitido. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que no estaba luchando contra la arrogancia de una extraña. Estaba luchando contra la indiferencia de mi propio hijo. Y esa era una batalla que no sabía cómo ganar. Después del incidente de las fotografías, sentí la necesidad de hablar con alguien que entendiera mi lenguaje. Alguien que viera el mundo en los mismos tonos de lealtad y tierra que yo. Llamé a mi hermano Demetrio. Demetrio es todo lo contrario a mí en temperamento. Donde yo soy paciente y mido mis palabras, él es una tormenta de franqueza, un hombre forjado por el sol y el trabajo duro de su rancho en las afueras de San Luis Potosí. Es tosco, directo y posee una habilidad casi infalible para detectar la falsedad. Atendió al tercer timbrazo, su voz un estruendo familiar. «¿Qué pasó ahora, hermanita? Tienes esa voz de cuando se te muere una planta». Le conté todo, mi voz quebrándose en algunos momentos. Le conté lo de la casa pintoresca, el mole ignorado y, finalmente, las fotos rechazadas por no encajar en el concepto. Esperaba consuelo, quizá unas palabras amables. Lo que recibí fue una explosión. «¡Te lo dije!», gritó a través del teléfono, y pude imaginarlo gesticulando en el porche de su casa, con el campo extendiéndose a sus espaldas. «Te dije desde el primer día que esa mujer era puro veneno. ¿Concepto? El único concepto que esa tipa entiende es el del signo de pesos. Y tu hijo, perdóname que te lo diga, Amparo, pero se ha convertido en un pelele sin agallas». Las palabras eran duras, pero en el fondo sabía que eran ciertas. Aún así, el instinto maternal me hizo defenderlo. «No seas tan duro con él, Demetrio. Está enamorado, está tratando de construir una vida, de mantener la paz». Mi hermano soltó una carcajada seca y amarga. «¿Mantener la paz? Eso no es mantener la paz, es rendición incondicional. Está dejando que esa mujer te borre, te haga a un lado, como si fueras un mueble viejo que ya no combina. ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó la gratitud por todo lo que has hecho por él?» Me quedé en silencio, porque no tenía respuesta. Él continuó, su voz bajando de tono, pero no de intensidad. «Escúchame bien, Amparo. Conozco a la gente como los Montiel. Son trepadores. Vieron a Javier, vieron tu nombre y vieron un escalón más para subir. A ellos no les importa la familia, les importa la fachada. Y tú, con tu mole y tus fotos viejas, eres una amenaza para esa fachada. Les recuerdas un México que ellos quieren olvidar, un México de trabajo y de verdad». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave, teñida de preocupación. «Solo te pido una cosa, hermanita. Cuídate, y cuida lo tuyo. No seas tonta. El amor de madre es ciego, lo sé, pero el dinero no. Asegura tus cosas, pon los papeles en orden, porque el día que esa mujer se dé cuenta de que la verdadera dueña del corral eres tú, va a querer quitártelo todo. Y tu hijo,
Me temo que tu hijo no moverá un dedo para defenderte. Colgué el teléfono con una sensación de frío en el estómago. Las palabras de Demetrio, aunque brutales, habían resonado con una verdad incómoda. Yo había pasado meses excusando el comportamiento de Javier y Valeria, diciéndome a mí misma que eran cosas de jóvenes, que yo era de otra generación, que debía ser más comprensiva. Pero mi hermano había arrancado el velo de mis autoengaños. No era una brecha generacional, era una falta fundamental de respeto. Era una campaña deliberada para minimizarme, para reducirme a un papel secundario y silencioso. Esa noche no pude dormir. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte que se oculta detrás de un cuadro de un paisaje agavero y saqué la carpeta que contenía los documentos maestros de todo mi patrimonio. La puse sobre mi escritorio y la miré durante mucho tiempo. La advertencia de Demetrio retumbaba en mi cabeza. Cuida lo tuyo. Quizás había llegado el momento de recordarle al mundo, y especialmente a mi hijo, quién era yo en realidad. No solo una madre, sino la arquitecta de todo lo que ellos daban por sentado. A medida que la fecha de la boda se cernía sobre mí como una nube de tormenta, me aferraba a pequeños actos de autoafirmación, anclas para no perderme en el mar de indiferencia de Valeria. Uno de esos anclas era mi rebozo de Santa María del Río. No era una simple prenda. Era una obra de arte, tejido en telar de cintura con hilos de seda tan finos que el rebozo entero podía pasar por el anillo de bodas de mi madre. Su color era un azul profundo, como el cielo justo antes del amanecer, y los patrones de plumas de pavo real parecían moverse con la luz. Ricardo me lo había regalado en nuestro 10º aniversario, y lo había usado en cada evento importante de mi vida: el bautizo de Javier, su graduación, el funeral de mi madre. Era mi armadura, mi conexión con mi historia, con el amor de mi vida. Tenía planeado usarlo sobre un vestido sencillo de lino color marfil en la boda. Era mi manera de llevar a Ricardo conmigo al altar junto a nuestro hijo. Faltaban menos de 2 semanas para el evento cuando Javier me llamó. Su tono era extrañamente formal, como si estuviera leyendo un guión. Después de unos minutos de charla trivial e incómoda, finalmente soltó la bomba. «Oye, mamá, sobre la boda, Valeria estaba pensando que el código de vestimenta es muy moderno, ya sabes, contemporáneo». Hizo una pausa, esperando que yo llenara el silencio. No lo hice. Continuó, tropezando con sus propias palabras. «Y bueno, ese rebozo que a ti te gusta tanto, el azul, es precioso de verdad, pero es un poco tradicional. Podría chocar con la estética general, sobre todo con el vestido de la mamá de Vale, que es de un diseñador italiano muy vanguardista». Me quedé petrificada, con el teléfono pegado a la oreja. No podía creer lo que estaba escuchando. No estaban criticando una elección de moda, estaban editando mi identidad. «Javier», dije, mi voz sonando extrañamente calmada, «¿me estás pidiendo que no use mi rebozo?» «No, claro que no», se apresuró a decir, aunque ambos sabíamos que era una mentira. «Solo es una sugerencia, para que todo se vea armonioso. Valeria incluso te encontró una pashmina de cachemira preciosa, color platino, que combinaría perfectamente con tu vestido y el de su mamá». Una pashmina, un trozo de tela anónimo, sin historia, sin alma. Un uniforme para que las madres de los novios fuéramos un conjunto coordinado, un accesorio más en la producción de Valeria. La rabia que sentí fue una oleada de calor que me subió desde los pies hasta la cabeza. Era una rabia fría y lúcida. Era la culminación de todas las pequeñas humillaciones, de todos los desprecios sutiles, el mole, las fotos y ahora esto,
el ataque final a lo que yo representaba. «Dile a Valeria», dije, y mi voz ya no era calmada, sino afilada como un trozo de obsidiana, «que le agradezco su consideración, pero usaré mi rebozo. Es mi derecho como madre del novio y es mi forma de honrar a tu padre. Si eso choca con la estética de su madre, entonces me temo que la señora Montiel tendrá que soportarlo». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Javier no estaba acostumbrado a que lo confrontara. «Mamá, por favor», empezó a suplicar. «No, Javier, se acabó el por favor», lo interrumpí. «He sido paciente, he sido comprensiva, he tragado mis palabras y mis sentimientos para no complicar las cosas, pero hay un límite, y lo han cruzado. Usaré mi rebozo, es mi última palabra». Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una furia liberadora. Fui a mi armario, saqué la caja de madera donde guardaba el rebozo y lo extendí sobre mi cama. La seda era suave y fresca al tacto. Acaricié los intrincados patrones, los colores profundos. Era más que una prenda, era una declaración. Era mi bandera de resistencia. En ese momento tomé una decisión. Iría a esa boda. No como una víctima silenciosa, sino como Amparo Reyes. Y si ellos insistían en tratarme como una sobra, entonces les demostraría el poder que una sobra podía tener. Ya no se trataba de mantener la paz, se trataba de reclamar mi dignidad. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, tan claro y brillante que parecía una burla. Conduje hasta la hacienda sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Llevaba mi vestido de lino marfil y sobre mis hombros mi rebozo azul profundo caía en pliegues suaves y desafiantes. Cada hilo de seda se sentía como una línea de batalla. Al llegar, el ballet parking, un joven que no me reconoció, me dirigió hacia el estacionamiento de invitados, lejos de la entrada principal reservada para la familia. Fue el primer indicio de lo que me esperaba. Entré a la hacienda por el arco principal, el mismo que yo había diseñado para enmarcar la vista de la capilla al fondo. El lugar estaba irreconocible, transformado por la visión de Valeria en algo ajeno. Habían cubierto la cantera con cortinajes de tela blanca y habían reemplazado mis macetas de geranios por enormes jarrones con orquídeas blancas, tan perfectas y sin aroma como flores de plástico. Nadie me recibió. No había un comité de bienvenida para la madre del novio. Vi a los Montiel de lejos, recibiendo a sus amigos con abrazos y risas estruendosas. Javier y Valeria estaban en el centro de un torbellino de fotógrafos y aduladores. Él me vio llegar. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de pánico en su mirada, una súplica silenciosa. Luego, Valeria le susurró algo al oído. Él asintió y ambos se giraron para posar en otra foto, dándome la espalda. El mensaje era inequívoco. Estaba sola. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, flotando entre grupos de extraños que hablaban de negocios y vacaciones en Vail. Cada sonrisa educada que me dirigían estaba vacía de reconocimiento. Yo era simplemente una mujer mayor, elegantemente vestida, que podría ser una tía lejana o una amiga de la familia. Nadie sospechaba que la mujer a la que ignoraban era la dueña de la tierra que pisaban. Busqué mi lugar, esperando, ingenuamente, que al menos hubieran respetado esa formalidad. Me acerqué al gran tablón de caligrafía que mostraba la distribución de las mesas. Era una obra de arte, con nombres escritos en tinta dorada sobre un fondo de terciopelo verde. Busqué la mesa principal. Javier y Valeria, señor y señora Montiel.
nombres de padrinos, de amigos cercanos. ¿Mi nombre no estaba allí? Recorrí con el dedo las listas de las mesas de honor, las que rodeaban la pista de baile. Familia Montiel, amigos del novio, amigos de la novia. Nada. Mi nombre, Amparo Reyes, simplemente no existía en el universo de esa boda. Un frío helado me recorrió la espalda. No era un olvido. No se puede olvidar a la madre del novio. Era una omisión deliberada, una anulación. Me habían borrado del mapa de su día más importante. Me aparté del tablón, sintiendo las miradas curiosas de otros invitados que buscaban sus asientos. Mi cara ardía. Me refugié cerca de una columna, fingiendo admirar la arquitectura, mientras mi mente daba vueltas, tratando de procesar la magnitud de la ofensa. Habían ido más allá de la grosería. Habían llegado a la anulación. Querían una boda perfecta, y en su versión de la perfección, yo no tenía cabida. Después de lo que pareció una eternidad, de pie junto a mi columna de piedra, sintiéndome cada vez más pequeña y transparente, una joven con un auricular y una tablet se acercó a mí. Era una de las organizadoras de la boda, su rostro tenso por el estrés del evento. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó, con una sonrisa profesional que no ocultaba su prisa. «Soy Amparo Reyes, la madre del novio», dije, y las palabras sonaron extrañas, como si estuviera reclamando un título que ya no me pertenecía. «No encuentro mi mesa». La joven, cuyo nombre en el gafete era Carla, frunció el ceño y deslizó el dedo por la pantalla de su tablet. Su expresión pasó de la eficiencia a la confusión y luego al pánico. «Un momento, por favor», murmuró, y se alejó para hablar con urgencia por su auricular, lanzándome miradas furtivas y nerviosas. Regresó unos minutos después, con el rostro pálido. Evitaba mirarme a los ojos. «Sí, disculpe la confusión, señora Reyes. Su lugar está por aquí. Sígame, por favor». Su tono era tan tenso que supe que algo andaba terriblemente mal. Me guió lejos del bullicio del patio principal, lejos de las mesas elegantemente decoradas que rodeaban la pista de baile. Pasamos junto a la barra de postres, bordeamos el área de la banda de música y nos dirigimos hacia un rincón oscuro y olvidado de la terraza. Allí, casi oculta detrás de una gran maceta con una palmera, se encontraba una pequeña mesa redonda, de esas que se usan para el café. No estaba vestida con los mismos manteles de lino que las demás. Tenía un simple mantel blanco, ligeramente arrugado, y solo tenía una silla. Estaba estratégicamente ubicada junto a las puertas batientes de vaivén que llevaban a la cocina principal. El contraste era brutal. A solo unos metros, los invitados reían en mesas adornadas con candelabros y flores. Aquí, el único sonido era el constante loleo de platos, el ruido metálico de las ollas y las órdenes gritadas por el chef. El olor a jazmín era reemplazado por el olor a grasa y ajetreo. No era un asiento, era un exilio. Era una declaración de intenciones más elocuente que cualquier palabra. Era el rincón de los castigados. «Aquí está», dijo Carla en un susurro, sin atreverse a mirarme. Su vergüenza era palpable. Era una chica joven, probablemente un estudiante haciendo un trabajo de verano, atrapada en medio de una crueldad que no era suya. No la culpé a ella. «¿Quién dio esta instrucción, Carla?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Ella tragó saliva. La señora Valeria fue muy específica, señora. Dijo que usted preferiría un lugar más tranquilo y privado». ¿Privado o aislado? ¿Tranquilo o humillante? Las mentiras eran tan torpes que resultaban aún más insultantes. Me quedé mirando la mesa solitaria, la única silla, el mantel arrugado, las puertas de la cocina que se abrían y cerraban sin cesar, revelando el caos del servicio.
Podía sentir las miradas de algunos de los meseros, miradas de lástima, de sorpresa. Ellos sabían quién era yo. Muchos de ellos habían trabajado para mí durante años y estaban presenciando mi destierro en mi propio reino. Agradecí a Carla con un asentimiento de cabeza. Ella prácticamente huyó de allí. Me quedé sola, frente a mi trono de la ignominia. Podría haber hecho una escena, podría haber marchado hacia la mesa principal y haber volcado la primera copa de champán que encontrara. Podría haber gritado, haber llorado, pero no lo hice. El dolor dentro de mí era demasiado profundo para un arrebato tan vulgar. En cambio, una frialdad glacial se asentó en mi corazón. Me di cuenta de que ya no se trataba de una batalla por el respeto. Se habían saltado esa fase. Esto era una declaración de guerra, y ellos habían subestimado fatalmente a su oponente. Me senté. El acto de tomar asiento en esa silla solitaria fue uno de los más difíciles de mi vida. La madera se sentía dura y fría bajo mi vestido. Desde mi puesto de observación en el purgatorio, tenía una vista perfecta de la farsa. Veía a Javier reír a carcajadas con el señor Montiel. Veía a Valeria recibir un abrazo de una de sus damas de honor, ambas con sonrisas radiantes. Eran actores en una obra de teatro perfectamente coreografiada, y yo era la tramoyista olvidada en la oscuridad de las bambalinas. Cada risa, cada brindis llegaba a mis oídos como un eco lejano, distorsionado. Los meseros pasaban a mi lado con prisa, sus bandejas cargadas de canapés y copas. Algunos, los más antiguos, me dedicaban una mirada rápida, una mezcla de compasión y miedo. Sabían que presenciar mi humillación podía costarles el trabajo. Entonces la vi. Carla, la joven organizadora, se acercaba de nuevo, con el rostro aún más pálido que antes. Caminaba con la renuencia de quien se dirige al patíbulo. En su mano temblorosa sostenía un pequeño trozo de cartulina. «Señora Reyes», empezó, su voz apenas un hilo. La señora Valeria me pidió que le entregara esto para su lugar. Me extendió la tarjeta. Era un simple rectángulo de cartón blanco, del tipo más barato. No había caligrafía dorada, ni siquiera una impresión decente. Sobre la superficie blanca, una sola palabra había sido garabateada con un marcador negro de punta gruesa. Las letras eran irregulares, agresivas. Mayúsculas que parecían gritar desde el papel. «Sobras». La tomé de sus dedos. El cartón se sentía áspero, insignificante, pero la palabra que contenía pesaba 1 tonelada. La leí 1, 2, 3 veces. La palabra no cambiaba. Se quedaba allí, mirándome, definiéndome. Sobras. Lo que queda después de que todos han comido, lo que se recoge y se tira a la basura, lo que no tiene valor. En ese instante, todo el dolor, toda la frustración y toda la tristeza que había acumulado durante meses se fusionaron en un único punto incandescente dentro de mi pecho. Pero no explotó. En lugar de eso, se enfrió, se solidificó, se convirtió en una certeza tan dura y afilada como un diamante. Se acabaron las excusas, se acabaron las justificaciones. Se acabó la esperanza de que mi hijo recapacitara. Este acto no era un descuido, no era una torpeza, era un acto de maldad pura y deliberada. Era la firma de Valeria en su declaración de guerra, un acto diseñado para quebrarme, para hacerme sentir tan pequeña e insignificante que simplemente desapareciera. Levanté la vista y miré a Carla. La pobre chica estaba al borde de las lágrimas. «Gracias, Carla», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. «¿Puedes retirarte?» Ella asintió, aliviada, y se escabulló. Me quedé sola con mi veredicto en la mano. Miré una vez más hacia la fiesta.
Ahora estaban en el momento de los discursos. El padre de Valeria estaba en el micrófono, hablando de su princesa y del joven brillante que se unía a su familia. Javier sonreía, embelesado. No me buscó con la mirada. No se dio cuenta de mi ausencia. Para él, yo ya no estaba allí. Y en cierto modo tenía razón. La Amparo que había llegado a esa boda, la madre esperanzada y dispuesta a perdonar, había muerto en esa silla solitaria. La mujer que se levantó de esa silla era alguien diferente, alguien que había sido despojada de todo excepto de su poder, y estaba a punto de usarlo. Me levanté de la silla, no de forma abrupta, sino con una lentitud deliberada, como si cada movimiento estuviera cargado de un nuevo peso, de una nueva resolución. Alicé mi vestido, ajusté el rebozo azul sobre mis hombros. Era mi armadura, y ahora, más que nunca, la necesitaba. Con la tarjeta que decía «Sobras» apretada en mi mano derecha, me di la vuelta, dándole la espalda a la farsa del patio principal. No miré atrás. No quería que mi última imagen de mi hijo en el día de su boda fuera esa, la de un extraño sonriente que había permitido que su madre fuera crucificada. Mi dignidad exigía algo mejor. No me dirigí a la salida principal por la que habían entrado todos los invitados. Ese ya no era mi camino. En lugar de eso, caminé con paso firme por el pasillo de servicio que bordeaba la terraza. Los meseros se apartaban a mi paso, sus rostros una mezcla de sorpresa y respeto. Ellos sabían. Al final del pasillo había una pequeña puerta de madera de mezquite que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Parecía la entrada a un armario de limpieza, pero yo sabía que detrás de esa puerta se encontraba el corazón administrativo de la hacienda. Metí la mano en mi bolso y saqué un llavero de plata. En él, junto a las llaves de mi casa y mi coche, había una llave antigua de hierro forjado. Era la llave maestra de El Milagro. La introduje en la cerradura. Giró con un chasquido suave y satisfactorio. El sonido de la autoridad. La puerta se abrió a un corredor silencioso y fresco, iluminado por tenues luces de pared. El contraste con el ruido y el calor de la fiesta era inmediato. Aquí, el aire olía a papel viejo y a cera para pisos, no a perfume caro. Este era mi territorio. Caminé por el pasillo, mis tacones resonando suavemente en el suelo de baldosas. Pasé junto a la sala de contabilidad, la oficina de recursos humanos, hasta llegar a la puerta del fondo. Mi oficina. La abrí. El espacio estaba tal y como lo había dejado. Mi gran escritorio de caoba, la silla de cuero gastado, las paredes cubiertas de planos y fotografías en blanco y negro que documentaban la construcción de la hacienda desde sus cimientos polvorientos. Era un santuario de mi trabajo, de mi vida. Me senté en mi silla, el cuero familiar amoldándose a mi espalda. Por un momento me permití cerrar los ojos, no para llorar, sino para centrarme. El dolor seguía ahí, un ancla pesada en mi pecho, pero ahora estaba envuelto en una capa de ira fría y decidida. Sobre el escritorio dejé la tarjeta de «Sobras» boca arriba. Parecía obscenamente fuera de lugar en medio de los documentos de negocios y los balances financieros. Era la prueba del delito, el catalizador de la revolución que estaba a punto de desatar. Respiré hondo, abrí los ojos y miré por la ventana. Mi ventana no daba al jardín de la fiesta, daba al campo abierto, a las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tierras que también eran mías. Me sentía como una reina desterrada que regresa a su fortaleza para planear la reconquista. Ya no era la madre herida, era la dueña, la estratega, la que iba a mover las piezas en el tablero, y la primera pieza estaba a punto de caer.
Sentada en la quietud de mi oficina, el estruendo de la fiesta se reducía a un murmullo lejano e irrelevante. El verdadero poder no estaba allí fuera, entre las copas de champán y las risas falsas. Estaba aquí, en esta habitación, en mis manos. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla se iluminó, mostrando una docena de notificaciones sin importancia. Ignoré todo y fui directamente a mi lista de contactos. Mis dedos no temblaron cuando busqué su nombre. Lic, Porfirio Soto. Porfirio había sido mi abogado, mi consejero y mi confidente durante casi 30 años. Era un hombre de la vieja escuela, de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable y una mente legal tan afilada como un bisturí. Él conocía cada secreto de mi imperio, cada cláusula, cada punto débil y, lo más importante, cada fortaleza. Contestó al primer timbrazo, como siempre. Su voz era grave y tranquila. «Amparo, buenas noches». No preguntó por qué llamaba un sábado por la noche. No preguntó si estaba disfrutando de la boda de mi hijo. Porfirio nunca hacía preguntas innecesarias. «Porfirio, soy yo», dije, mi propia voz sonando extrañamente serena. «Espero no interrumpir nada importante». «Para ti nunca es una interrupción», respondió. Esa era la esencia de nuestra relación profesional, confianza absoluta. Respiré hondo. El momento había llegado. «Porfirio, ha sucedido». Han ido demasiado lejos. No necesité dar más detalles. Él había estado al tanto de mis preocupaciones durante meses. Habíamos preparado un plan de contingencia, un protocolo de emergencia para un escenario que yo, en el fondo de mi corazón, nunca quise creer que se materializaría. Un plan que, en un momento de humor negro, habíamos bautizado internamente como Operación Sobras. «Entiendo», dijo él. Su voz no contenía sorpresa, solo una nota de resignación sombría. «¿Estás completamente segura, Amparo? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás». Miré la tarjeta sobre mi escritorio. La palabra «sobras» parecía mirarme, desafiante. Recordé la sonrisa triunfante de Valeria, la mirada esquiva de Javier. Recordé el rebozo, el mole, las fotos. Cada pequeño corte, cada herida, se unió en una sola cicatriz dolorosa. «Más segura que nunca en mi vida, Porfirio», respondí, y la firmeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. «Quiero que ejecutes el plan, completo, sin excepciones, a primera hora del lunes por la mañana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo en su propio estudio, asintiendo lentamente, su mente ya repasando los pasos, los documentos, las llamadas que tendría que hacer. «Considéralo hecho», dijo finalmente. «Los correos a los proveedores saldrán a las 8 en punto. La notificación de desalojo se entregará a las 9. La transferencia de autoridad a los bancos se procesará simultáneamente. Para el mediodía del lunes, legalmente, no tendrán ni un clavo al que agarrarse en esa propiedad». «Gracias, Porfirio», dije. Y luego añadí, porque era importante que lo supiera. «Gracias por haber creído en mí cuando preparamos esto». «Yo no creo, Amparo», respondió él. «Yo me preparo. Tú me enseñaste eso». Colgué el teléfono y me recosté en mi silla. Una extraña calma me invadió. No era felicidad, no era alegría. Era la paz que viene después de tomar una decisión irrevocable y dolorosa pero necesaria. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos, en su arrogancia, ni siquiera sabían que estaban en el campo de batalla. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar, iluminando el cielo nocturno. Probablemente era el final de la fiesta. Para mí, era solo el principio. El domingo transcurrió en una bruma de calma surrealista. Me desperté en mi propia cama, en mi casa del centro, y el silencio era una bendición.
No había música de cuerdas ni risas forzadas, solo el canto de los pájaros en el patio y el suave murmullo de la ciudad despertando. Apagué mi teléfono. No quería saber nada de llamadas perdidas, de mensajes de texto llenos de pánico o falsas disculpas. Hoy era un día de santuario, un día para mí. Me dediqué a mis rituales. Regué mis macetas de geranios, podé las hojas secas de los rosales. El contacto con la tierra siempre me había anclado. Me recordaba que la vida sigue, que las cosas crecen incluso después del invierno más duro. Hice café, me senté en mi porche con el periódico, aunque no leí ni una sola línea. Simplemente disfruté del calor del sol en mi cara, sintiendo cómo disolvía parte de la tensión helada que se había acumulado en mis hombros. No sentía culpa. Quizás debería haberla sentido, una punzada de remordimiento por la bomba que estaba a punto de estallar en la vida de mi hijo. Pero lo único que sentía era una profunda y agotada tristeza. Tristeza por el niño que había perdido, por el hombre en el que se había convertido. Tristeza por haber tenido que llegar a este punto. La decisión estaba tomada, y como cualquier buena estratega, no iba a torturarme con dudas después de haber dado la orden. La venganza, me di cuenta, no era un plato que se sirve frío. Era un procedimiento quirúrgico, doloroso, preciso y destinado a extirpar un tumor antes de que hiciera metástasis y destruyera todo el cuerpo. A media mañana sonó el timbre. No era Javier, era Porfirio Soto. Vestía un traje impecable incluso en domingo. Llevaba un maletín de cuero. «Buenos días, Amparo», dijo, con su habitual formalidad. «Solo vine a confirmar que todos los mecanismos están en su lugar. No quería dejar nada al azar». Lo invité a pasar y le serví un café. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Abrió su maletín y sacó una carpeta. «Aquí están las copias de todo lo que se enviará mañana», explicó. Su voz era un murmullo metódico. Las notificaciones a los bancos, la orden para el actuario, los correos para cada uno de los proveedores de la boda, desde el florista hasta la banda de música. Lo hojeé. Cada documento era una obra de arte legal, impecable, blindado contra cualquier posible impugnación. «Has hecho un buen trabajo, Porfirio», dije, devolviéndole la carpeta. Él asintió. «Es mi deber. Pero quiero preguntarte una vez más, como amigo, no como abogado. ¿Estás lista para las consecuencias? Esto será sísmico». Lo miré directamente a los ojos. «La tierra bajo mis pies ya tembló ayer, Porfirio. Lo que venga mañana será solo la réplica. Estoy lista». Él sostuvo mi mirada por un momento. Luego cerró el maletín con un chasquido decisivo. «Muy bien, entonces», dijo, poniéndose de pie. «Mañana, a las 8 en punto, el mundo de Javier Reyes y Valeria Montiel cambiará para siempre». Se despidió con un apretón de manos firme. Cuando cerré la puerta tras él, me sentí extrañamente en paz. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero yo ya no estaba en medio de ella. Estaba en el ojo del huracán, en un centro de calma absoluta, esperando a que los vientos que yo misma había invocado hicieran su trabajo. El lunes a las 7:55 de la mañana, yo estaba en mi jardín, podando una bugambilia rebelde. El sol apenas comenzaba a calentar el aire. Mi teléfono seguía apagado. No necesitaba ser espectadora del caos. Era suficiente con ser la arquitecta. Mientras tanto, en su impecable oficina en el corazón financiero de la ciudad, Porfirio Soto miraba su reloj. A las 8 en punto, con la precisión de un cronómetro suizo, presionó enviar. En ese instante, una docena de correos electrónicos salieron disparados hacia las bandejas de entrada de las personas y empresas más exclusivas de la región.
el florista, que todavía estaba calculando las horas extra por los arreglos de orquídeas, la jefa de catering, que se enorgullecía de su menú de fusión, el manager de la banda de jazz, el fotógrafo de bodas de renombre. Todos recibieron el mismo mensaje, con el asunto formal y ominoso: notificación urgente, cambio de autoridad de pago y propiedad legal, evento Boda Reyes Montiel, Hacienda El Milagro. El cuerpo del correo era una obra maestra de jerga legal fría y contundente. Informaba a los destinatarios que, con efecto inmediato, cualquier contrato o acuerdo verbal realizado con el señor Javier Reyes o la señora Valeria Montiel en relación con los servicios prestados en la Hacienda El Milagro quedaba anulado por falta de autoridad de los contratantes. Explicaba que la propiedad legal y la única autoridad para aprobar cualquier pago o factura pertenecían exclusivamente a la señora Amparo Reyes, presidenta del Consejo de Inmobiliaria Reyes y Asociados. Adjunto, un PDF con una copia escaneada del título de propiedad. El correo concluía con una instrucción lapidaria: cualquier factura pendiente debe ser reemitida a nombre de la señora Reyes y enviada a esta oficina para su revisión y posible aprobación. No se procesará ningún pago basado en acuerdos previos con las partes no autorizadas. La reacción fue, como Porfirio había predicho, sísmica. El primero en llamar a la oficina de mi abogado fue el florista. Su voz, normalmente meliflua, era un chillido de pánico. ¿Cómo que no autorizado? El joven Reyes me aseguró que la hacienda era un regalo de bodas. Tengo una factura de $500,000 en flores. Le siguió la jefa de catering, al borde de la histeria. ¿Anulado? ¡Imposible! La señora Montiel aprobó personalmente el menú. ¡Esto es un desastre! El teléfono de la oficina de Porfirio no dejó de sonar. Cada llamada era una variación del mismo tema: incredulidad, seguida de pánico y luego ira. La noticia se extendió como la pólvora en el pequeño y chismoso círculo de los proveedores de eventos de lujo. En cuestión de minutos, el teléfono de Javier comenzó a vibrar sin parar. «Javier, habla Antoine, el fotógrafo. Me acaba de llegar un correo muy extraño de un abogado. Javier, soy Marcela, del catering. Necesitamos aclarar un tema de facturación urgentemente». Javier y Valeria, probablemente todavía en la cama de la suite principal de la hacienda, disfrutando de su primer día como marido y mujer, se encontraron de repente asediados. Imagino a Javier, confundido, tratando de calmar a la gente. «Debe ser un error, un malentendido. Lo arreglaré». Imagino a Valeria arrebatándole el teléfono, su voz volviéndose cada vez más aguda y autoritaria. «Dígale a ese abogado que se ponga en contacto con el nuestro. Esto es ridículo». Pero no era ridículo. Era real. Era la primera ola de la tormenta y estaba golpeando directamente donde más les dolía, en su reputación, en su fachada de poder y control. La hermosa boda de ensueño se estaba transformando, correo a correo, llamada a llamada, en una pesadilla logística y financiera. Y lo mejor de todo, o lo peor para ellos, era que ni siquiera sabían quién estaba detrás del ataque. Aún no. Pero la segunda ola, mucho más grande y destructiva, ya estaba en camino. Mientras la tormenta de llamadas y correos electrónicos arreciaba, la segunda fase del plan de Porfirio se ponía en marcha con una solemnidad casi teatral. A las 8:45 de la mañana, un actuario judicial, un hombre de mediana edad con un traje gris y una expresión de aburrimiento profesional, se reunió con 2 agentes de seguridad privada en la entrada de un discreto edificio de oficinas. Los agentes eran altos, imponentes, y sus trajes negros no lograban ocultar del todo su complexión atlética.
No estaban allí para intimidar, sino para asegurar que el procedimiento se llevara a cabo sin interferencias. Juntos, subieron a un sedán sin distintivos y se dirigieron hacia la hacienda El Milagro. El viaje fue silencioso. El actuario repasó los documentos en su portafolio. La orden era clara, el papeleo impecable. Llegaron a la majestuosa entrada de la hacienda a las 9:05 en punto. El guardia de seguridad de la caseta, acostumbrado a ver llegar coches de lujo, los miró con extrañeza. El actuario simplemente bajó la ventanilla y mostró su identificación oficial y el documento sellado por el juzgado. La barrera se levantó sin una palabra. El sedán avanzó lentamente por el largo camino de adoquines, pasando junto a los jardines donde, apenas 36 horas antes, se había celebrado la fiesta. Ahora, todo estaba en proceso de desmontaje. Camiones de los proveedores estaban estacionados en las áreas de servicio y los trabajadores retiraban carpas y equipos de sonido. Era el escenario de un crimen perfecto y la evidencia estaba siendo borrada. El coche se detuvo frente a la entrada de la casa principal. El actuario y los 2 agentes de seguridad subieron los escalones de cantera. Dentro, Javier y Valeria estaban en medio de una crisis. El desayuno, a medio comer, se enfriaba en la mesa. Valeria caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, discutiendo acaloradamente con su padre. Javier, pálido y sudoroso, intentaba sin éxito contactar al administrador de la hacienda, que convenientemente no respondía a sus llamadas. Fue entonces cuando sonó el timbre. Un timbre resonante y autoritario que cortó el aire tenso. Un empleado de la casa, con cara de pánico, fue a abrir. Vio a los 3 hombres de traje y se quedó helado. El actuario entró sin ser invitado, sus zapatos resonando en el suelo de mármol. ¿El señor Javier Reyes y la señora Valeria Montiel?, preguntó con voz monótona. Javier, confundido, se acercó. «Sí, ¿quiénes son ustedes?» El actuario no respondió a la pregunta. En su lugar, abrió su portafolio y sacó un grueso fajo de papeles. «Señor Reyes, señora Montiel, por orden del Juzgado Civil del Estado, tengo la instrucción de entregarles esta notificación oficial». Le tendió los documentos a Javier. Javier los tomó, sus manos temblando ligeramente. Valeria se acercó, arrancándole los papeles de la mano. Sus ojos volaron sobre la primera página. El lenguaje era denso, legal, pero las palabras clave saltaban a la vista. Orden de desalojo inmediato, propiedad privada, invasión de propiedad, y luego el golpe de gracia. Adjunto al final del documento había una copia notariada, clara e irrefutable del título de propiedad de la hacienda El Milagro. Y en la línea donde debía figurar el nombre del propietario, no estaba el de Javier, ni el de los Montiel. Estaba el mío, Amparo Reyes de la Vega, propietaria única y absoluta. El color desapareció del rostro de Valeria. Se quedó mirando el papel, sus labios entreabiertos, incapaz de formular una palabra. Javier miró por encima de su hombro y un sonido ahogado escapó de su garganta. No era una demanda, no era una negociación, era un hecho. Estaban viviendo en una casa que no era suya. Eran ocupantes ilegales. Tienen 24 horas para desalojar la propiedad de forma pacífica, continuó el actuario, su voz sin ninguna inflexión. Mis colegas, dijo, señalando a los 2 imponentes agentes, permanecerán en las instalaciones para garantizar que la orden se cumpla. Buenos días. Dicho esto, se dio la vuelta y salió tan silenciosamente como había entrado, dejando tras de sí un silencio atronador, roto solo por el sonido del papel cayendo de las manos inertes de Valeria al suelo de mármol. La segunda ola había golpeado y había arrasado con todo su mundo. El silencio que siguió a la partida del actuario fue más pesado que cualquier grito.
Era un silencio preñado de incredulidad y de la horrible comprensión de que su realidad acababa de ser demolida. Javier fue el primero en reaccionar. Se dejó caer en una de las sillas de diseño, cubriéndose la cara con las manos. Un gemido bajo y angustiado salió de su garganta. Valeria, por otro lado, permaneció inmóvil durante un largo momento, su mirada fija en el documento en el suelo. Luego, como un volcán que entra en erupción, la incredulidad dio paso a una furia volcánica. ¡No!, gritó, un sonido agudo y desgarrador que rebotó en los altos techos de la sala. ¡Esto es un error! ¡Es imposible! Mi papá me dijo que esta casa era nuestra. Era nuestro regalo de bodas. Se abalanzó sobre el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, acaba de venir un tipo del juzgado. Dice que la hacienda no es nuestra. Dice que es de esa vieja». Su voz era un chillido histérico. Al otro lado de la línea, la respuesta de su padre debió ser devastadora, porque el rostro de Valeria se contrajo en una máscara de rabia y traición. «¿Qué quieres decir con que hubo un malentendido? ¿Qué malentendido? ¡Tú me lo prometiste!». Mientras ella gritaba, Javier, con el rostro pálido como el mármol bajo sus pies, comenzó a marcar mi número, una y otra vez. La llamada iba directamente al buzón de voz, ya que mi teléfono seguía deliberadamente apagado. Cada intento fallido aumentaba su desesperación. Empezó a caminar en círculos, pasándose las manos por el pelo. «No puede ser, no puede ser, mamá no haría esto». Pero incluso mientras lo decía, una terrible duda debió empezar a formarse en su mente. Recordaría mis advertencias, mis miradas tristes, mi silencio herido. La imagen de la mesa solitaria junto a la cocina seguramente apareció en su memoria como un fantasma acusador. La humillación que él había permitido ahora se le devolvía multiplicada por 1000. La furia de Valeria se redirigió. Colgó bruscamente a su padre y se volvió hacia Javier, sus ojos lanzando chispas. «¿Tu madre?», siseó, avanzando hacia él. «¿Esto es obra de tu madre? ¿Esa campesina resentida se atreve a hacernos esto?» «No la llames así», respondió Javier, con un atisbo de la lealtad que debería haber mostrado mucho antes. «¿Ah, no? ¿Y cómo quieres que la llame, la bruja que nos acaba de dejar en la calle?» «Todo es tu culpa», le espetó, empujándolo en el pecho. «Siempre tan débil, siempre tratando de complacerla. Te dije que teníamos que ponerla en su lugar, y ahora mira, nos ha destruido». Su ataque verbal se convirtió en físico. En un arrebato de rabia ciega, tomó una delicada escultura de cristal de una mesa auxiliar y la arrojó contra la pared, donde se hizo añicos con un estruendo cristalino. Los fragmentos volaron por el aire, tan rotos como su matrimonio de cuento de hadas. Los 2 agentes de seguridad, que habían permanecido en silencio junto a la puerta, dieron un paso adelante. «Señora, por favor, cálmese», dijo uno de ellos, su voz grave y sin emociones. La presencia de los guardias actuó como un balde de agua fría. Valeria se detuvo, jadeando, su pecho subiendo y bajando. La realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. No solo estaban siendo desalojados, estaban siendo observados, humillados frente al personal de seguridad. Su perfecta fachada se había hecho añicos, literalmente. Se derrumbó en un sofá sollozando, no de tristeza, sino de rabia impotente. Javier, por su parte, seguía intentando llamarme, su desesperación creciendo con cada tono fallido. Su mundo, construido sobre las promesas de su suegro y la comodidad proporcionada por su madre, se había derrumbado. Se dio cuenta de que no tenía nada. No era el dueño de la hacienda. No era el hombre fuerte que su esposa creía que era. Era un impostor, y su disfraz acababa de ser arrancado.
El castillo de naipes se había venido abajo, y todo por una pequeña tarjeta de cartón con una sola palabra. Encendí mi teléfono a las 4 de la tarde. Lo hice con la misma deliberación con la que se abre una carta que se sabe que contiene malas noticias. La pantalla cobró vida, y fue como abrir la compuerta de una presa. Una avalancha de notificaciones. 36 llamadas perdidas de Javier, 10 del señor Montiel, 5 de un número desconocido, que supuse era Valeria. Un torrente de mensajes de texto. «Mamá, contesta, por favor. Tenemos que hablar. Es urgente. No sé qué está pasando, pero por favor, llámame». Y luego, los de Valeria, llenos de insultos y amenazas apenas veladas. Los leí sin emoción, como un médico que examina los síntomas de una enfermedad. El pánico, la ira, la confusión, todo estaba allí, en la pequeña pantalla brillante. Me preparé una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito, el que da al patio, y esperé. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Esta vez decidí contestar. «¡Mamá!», gritó al teléfono. Su voz era una mezcla de alivio y pánico. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos haces esto?». Tomé un sorbo de té antes de responder. Mi voz, cuando hablé, era tan tranquila que debió resultarle aterradora. «Hola, Javier. ¿A qué te refieres exactamente?». «¿A qué me refiero? Nos están echando de la hacienda, unos matones en la puerta, los proveedores me están volviendo loco, todo es un desastre, y dicen que tú eres la dueña. Eso no es verdad, ¿verdad?». La negación en su voz era casi patética. Quería desesperadamente que fuera un error, un truco, cualquier cosa menos la verdad. «Oh sí, Javier, es verdad», respondí con calma. «La hacienda El Milagro y todo lo que hay en ella es mía. Siempre lo ha sido». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada. Podía oír a Valeria gritando algo ininteligible de fondo. «¿Pero por qué?», balbuceó finalmente. «¿Por qué ahora? ¿Por la boda? ¿Fue por alguna tontería de la boda?». «¿Tontería?». La palabra me golpeó, pero no me hirió. Solo reforzó la certeza de mi decisión. Él todavía no lo entendía. Todavía minimizaba el dolor que había causado. «No fue una tontería, Javier. Fue una elección. Tu elección», dije, mi voz endureciéndose un poco. «Tú elegiste permitir que tu esposa me humillara. Elegiste mirar para otro lado cuando me trataron como a una extraña. Elegiste tu comodidad por encima de mi dignidad. Y cada elección tiene consecuencias». «Pero soy tu hijo», exclamó, su voz quebrándose. «No puedes hacernos esto». «Precisamente porque eres mi hijo es que estoy haciendo esto», repliqué, y ahora mi voz era fría como el acero. «Te he dado todo en la vida, Javier. Una buena educación, comodidades, oportunidades. Pero olvidé darte lo más importante, una columna vertebral. Dejaste que esa mujer y su familia me pisotearan en mi propia casa, el lugar que construí con mis propias manos mientras tú dormías seguro en tu cama. Me trataron como a las sobras, Javier. ¿Recuerdas esa palabra?». Él no respondió. Sabía que recordaba. «Y las sobras», continué, implacable, «se tiran o se limpian, y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Solo estoy limpiando mi casa». Antes de que pudiera articular una respuesta, antes de que pudiera empezar a suplicar o a discutir, colgué. Apagué el teléfono de nuevo y lo dejé sobre la mesa. Tomé otro sorbo de té. El sabor era amargo, pero extrañamente reconfortante. El poder no residía en gritar o en hacer una escena. El poder residía en la calma absoluta,
en la capacidad de colgar el teléfono y dejar que tus acciones hablaran por ti. La limpieza había comenzado. Mientras Javier y Valeria se ahogaban en las consecuencias inmediatas de sus actos, el golpe final y más sofisticado del plan se estaba ejecutando en el silencioso campo de batalla de los despachos legales. El señor Montiel, después de su histérica llamada con Valeria, recuperó la compostura del empresario que era. Su primera reacción fue la negación, seguida de la ira. Su segundo instinto fue el contraataque. Inmediatamente llamó a su propio equipo de abogados, un bufete caro y agresivo conocido por su táctica de intimidación. Les ordenó que detuvieran el desalojo, que impugnaran el título de propiedad, que amenazaran con demandar por daños y perjuicios, que hicieran lo que fuera necesario para aplastar esta rebelión inesperada. Estaba acostumbrado a salirse con la suya, a usar su dinero e influencia para doblegar la realidad a su voluntad, pero esta vez no estaba luchando contra un oponente improvisado. Estaba luchando contra Porfirio Soto, y Porfirio siempre estaba 3 movimientos por delante. A las 5 de la tarde, justo cuando los abogados de Montiel estaban redactando sus primeras cartas amenazantes, el teléfono sonó en la oficina del socio principal. Era Porfirio. No gritó, no amenazó. Su tono era el de un colega compartiendo una observación profesional. «Buenas tardes, licenciado». Comenzó con una cortesía impecable. Entiendo que su cliente, el señor Montiel, tiene la intención de disputar la propiedad de la hacienda El Milagro. Le llamo como un gesto de cortesía profesional para ahorrarle a usted y a su cliente tiempo y recursos valiosos. Hizo una pausa. Le sugiero que, antes de presentar cualquier moción, revise cuidadosamente los contratos que su cliente y su hija firmaron con todos los proveedores de la boda. Notará que en cada uno de ellos se presentan como los arrendatarios con plenos poderes o representantes autorizados del propietario de la hacienda para dicho evento. Mi cliente, la señora Amparo Reyes, la propietaria real y única, nunca otorgó tal autorización. Por lo tanto, cada contrato que firmaron se basa en una declaración fraudulenta. Si su cliente decide proceder con una disputa sobre la propiedad, que, le aseguro, es legalmente inexpugnable, nos veremos obligados a presentar una contrademanda penal por fraude, falsificación de documentos y usurpación de funciones. Las implicaciones, tanto financieras como para su reputación, serían considerables. Porfirio concluyó con la misma cortesía con la que había comenzado. Espero que esta información les sea de utilidad. Que tenga una excelente tarde. Y colgó. En la otra línea, el abogado de Montiel se quedó en silencio. Entendió perfectamente el mensaje. No era una negociación, era un jaque mate. Cualquier movimiento que hicieran solo empeoraría su posición. Porfirio no solo había defendido su reina, había rodeado al rey enemigo, dejándolo sin escapatoria. La guerra legal había terminado antes de que se disparara el primer tiro. El señor Montiel, el hombre que creía poder comprarlo todo, acababa de descubrir que la dignidad de una madre ofendida no tenía precio. Pasó una semana de silencio absoluto por mi parte. Me imaginaba el caos al otro lado, la humillante mudanza de la hacienda bajo la mirada vigilante de los guardias, las llamadas furiosas de los proveedores, la tensión insoportable entre Javier y una Valeria despojada de su trofeo. No sentí satisfacción, solo una pesada sensación de finalidad. Había podado el árbol, cortando las ramas enfermas. Ahora tenía que ver si el tronco principal podría sobrevivir. Una tarde, mientras leía en mi patio, sonó el timbre.
No era el sonido agudo y electrónico del intercomunicador, sino el golpe sordo y vacilante de un puño contra la pesada puerta de madera. Sabía quién era. Fui a abrir. Javier estaba de pie en mi umbral, pero era una versión de mi hijo que nunca había visto. Se había ido el brillo del éxito, la arrogancia inconsciente del que nunca ha conocido la dificultad. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba una barba de varios días y su ropa, aunque cara, estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Parecía un hombre náufrago. No dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos vi una vergüenza tan profunda, tan abrumadora, que por un instante sentí una punzada de la vieja compasión maternal. Pero la mantuve a raya. La compasión era lo que nos había llevado a este punto. Lo dejé pasar en silencio. Entró en la sala de estar, el mismo lugar que Valeria había juzgado tan duramente, y miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Sus hombros estaban caídos, su cuerpo entero parecía haber perdido la estructura. Valeria se fue, dijo finalmente. Su voz era un susurro ronco. Se fue a casa de sus padres. Dijo que no podía estar con un fracasado. La palabra flotó en el aire entre nosotros. No ofrecí consuelo. Él no había venido a buscar eso. Se volvió hacia mí y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Mamá», empezó, y su voz se quebró. «Perdóname». Las palabras que había anhelado oír durante tanto tiempo. Pero ahora que las escuchaba, se sentían huecas, insuficientes. «¿Por qué te disculpas, Javier?», pregunté. Mi tono era neutral, casi clínico. ¿Por el dinero? ¿Por la hacienda? ¿O por algo más? Él negó con la cabeza. Una lágrima finalmente escapó y rodó por su mejilla sucia. «Por todo, por no haberte defendido, por haber sido un cobarde, por haber permitido. Lo de la tarjeta. Lo vi, mamá. Vi la mesa, vi la tarjeta en la mano de Carla, y no hice nada. Me quedé allí parado, sonriendo para las fotos, mientras ella te apuñalaba por la espalda». La confesión me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Saber que él había sido testigo consciente de mi humillación era peor que pensar que simplemente la había ignorado. Se arrodilló frente a mí. El gesto era tan dramático, tan desesperado, que me sentí incómoda. «Por favor, mamá, tienes que perdonarme. Haré lo que sea, arreglaré las cosas. Devuélvenos la hacienda, por favor. Te prometo que te respetaremos, te daremos tu lugar». Y ahí estaba, la súplica, la promesa. Pero todo seguía girando en torno a la hacienda, al dinero, al estatus perdido. Se estaba disculpando, sí, pero su motivación principal seguía siendo recuperar lo que había perdido. Se arrodillaba ante el poder, no ante el amor. Me levanté del sillón, obligándolo a levantar la vista hacia mí. «Levántate, Javier», dije. Mi voz no era dura, pero sí firme. Arrodillarse es fácil. El respeto no se promete, se gana. Y tú tienes un largo camino por recorrer para ganar el mío de nuevo. Él se puso de pie, confundido, expectante. ¿Qué tengo que hacer? Lo miré, no como a mi hijo, sino como a un hombre que necesitaba ser reconstruido desde los cimientos. «No se trata de la hacienda», dije. «Nunca se trató de la hacienda. Se trata de ti, se trata del hombre en el que te has convertido. Y si quieres mi perdón, tendrás que demostrar que eres capaz de convertirte en alguien diferente». La esperanza en sus ojos vaciló, reemplazada por el miedo. Había venido a pedir clemencia, y en su lugar le estaba entregando una sentencia. Javier me miraba con una mezcla de desesperación y desconcierto. Esperaba una negociación, una reprimenda seguida de una capitulación.
Estaba acostumbrado a que mi amor de madre fuera un refugio incondicional, un cheque en blanco. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era esa madre. Era la presidenta del consejo que había construido un imperio y estaba a punto de presentarle los términos de su rescate personal, no financiero. «No quiero tus palabras, Javier, quiero tus acciones», dije, caminando hacia mi escritorio. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. «Has vivido toda tu vida en una burbuja de privilegio que yo construí para ti. Has tenido los mejores colegios, los mejores coches, la mejor ropa. Nunca te ha faltado nada. Y esa comodidad te ha hecho débil. Te ha hecho olvidar de dónde vienes, quiénes somos». Él abrió la boca para protestar, pero lo silencié con una mirada. «Tu abuelo, mi padre, era un campesino. Se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas. Tus raíces no están en las salas de juntas con aire acondicionado. Están en la tierra, y es a la tierra a donde vas a volver». Escribí una dirección en el papel y se la deslicé sobre la mesa. «Este es el rancho de tu tío Demetrio, en San Luis Potosí. Mañana, a primera hora, tomarás un autobús y te presentarás allí». Los ojos de Javier se abrieron con horror. «¿El rancho de mi tío? ¿Qué voy a hacer yo allí?» «Vas a trabajar», respondí sin rodeos. «Vas a levantarte con el sol. Vas a reparar cercas, a alimentar al ganado, a limpiar los establos. Vas a sentir el dolor en tu espalda y las ampollas en tus manos. Vas a vivir en la pequeña cabaña de los trabajadores, no en la casa principal, y lo harás durante 1 año, sin sueldo. Tu tío te dará comida y un techo, nada más». El color desapareció de su rostro. Era como si le hubiera sentenciado a 1 año de trabajos forzados en Siberia. «Mamá, no puedes hablar en serio», exclamó. «Tengo un trabajo, tengo una vida aquí». «El trabajo en la empresa de tu suegro se acabó en el momento en que dejaste de ser el yerno del $1.000.000, le recordé fríamente. «Y la vida que tenías aquí era una farsa. Esto es real. Esto es una oportunidad, no un castigo. Es la oportunidad de recordar lo que significa el trabajo duro, de entender el valor de un peso ganado con el sudor de tu frente. Es la oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre habría querido que fueras». Él se quedó sin palabras, mirando el papel como si fuera una serpiente. La idea era tan ajena a su existencia, tan brutalmente opuesta a todo lo que conocía, que su mente no podía procesarla. «Y Valeria no podrá visitarte», añadí, asestando el golpe final. «Este es tu viaje, no el de ella. Tienes que hacerlo solo». «Se divorciará de mí», susurró, la constatación amaneciendo en sus ojos. Me encogí de hombros. Si tu matrimonio solo se sostenía por una hacienda y un estilo de vida, entonces no era un matrimonio, era una transacción comercial, y el negocio ha quebrado. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. Por primera vez, mi toque fue maternal. «Esto no es para lastimarte, mijo, es para salvarte. La persona en la que te habías convertido no me gustaba, no la respetaba. Quiero volver a estar orgullosa de mi hijo, gánatelo». Le di la espalda y fui a la cocina, dándole espacio para tomar su decisión. Sabía que era una apuesta. Podía rechazarlo, irse y odiarme para siempre. O podía aceptar el desafío más difícil de su vida. Escuché sus pasos vacilantes. Se detuvo en la puerta. Pensé que se iba a ir, pero entonces lo oí tomar el papel de la mesa. Unos segundos después, la puerta principal se cerró suavemente. No dijo nada más, pero su silencio fue la respuesta más elocuente. La lección de humildad había comenzado. La noticia del ultimátum de su madre cayó sobre Javier como una sentencia de muerte.
Pero la reacción de Valeria fue la de alguien a quien le acaban de robar el billete de lotería premiado. Cuando Javier, con el rostro desencajado, le comunicó los términos de su rehabilitación en el rancho, ella no mostró ni una pizca de compasión o apoyo. Su incredulidad se transformó rápidamente en un desprecio helado. ¿Un rancho?, repitió, como si la palabra misma le supiera a ceniza en la boca. ¿Pretendes que yo, Valeria Montiel, te espere mientras juegas al vaquero en medio de la nada? ¿Sin dinero, sin estatus, sin futuro? ¡Estás loco! Javier intentó razonar, apelar a su amor, al compromiso que habían hecho apenas unos días antes. Valeria, es solo un año. Es la única forma de que mi madre nos perdone, de recuperar algo de lo nuestro. Pero Valeria ya no escuchaba. Lo miraba como si fuera un completo extraño, un objeto defectuoso que ya no servía para su propósito. No hay nuestro, Javier, dijo. Su voz era tan cortante como un trozo de vidrio roto. Había mi plan, y tú eras una parte de él, una parte que acaba de demostrar ser inútil. El veneno en sus palabras era palpable. Toda la dulzura fingida, todo el encanto calculado se había desvanecido, revelando el núcleo duro y egoísta que siempre había estado allí. Pensé que te casabas con un hombre de negocios, con el heredero de la fortuna Reyes, no con un peón de granja. Mi padre tenía razón, tu familia es rústica y parece que se te ha contagiado. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir su orgullo, para pisotear la poca autoestima que le quedaba. La farsa de su amor se desmoronó en cuestión de minutos. El cuento de hadas se reveló como lo que siempre fue, una estrategia de ascenso social. Cuando vio que Javier no iba a ceder, que realmente iba a someterse a la voluntad de su madre, Valeria dio por terminada la conversación. «Bien», dijo, poniéndose de pie y alisando su ropa de diseñador, como si se estuviera sacudiendo el polvo de la mediocridad de Javier. «Haz lo que quieras. Cuando vuelvas, si es que vuelves, no me encontrarás aquí». Al día siguiente, los abogados de Valeria le hicieron llegar a Javier los papeles del divorcio. La petición era por una anulación, alegando diferencias irreconciliables y engaños sobre la situación financiera. Quería borrar el matrimonio de su historial tan rápido y limpiamente como fuera posible. La noticia del divorcio express se extendió por su círculo social como un reguero de pólvora. Valeria, lejos de mostrarse como una víctima, orquestó una brillante campaña de relaciones públicas. Se presentó a sí misma como la pobre e ingenua joven que había sido engañada por un farsante y su malvada madre. Contó una historia de promesas rotas y de una suegra controladora y anticuada que había saboteado su felicidad. Muchos la creyeron. Su mundo, construido sobre las apariencias, se apresuró a consolarla y a condenar a los reyes. Pero otros, los más astutos, los que conocían mi reputación en los negocios, sabían que había algo más. Entendieron que nadie le quitaba algo a Amparo Reyes sin una muy buena razón. El matrimonio, que había sido la comidilla de la sociedad durante meses, terminó no con un lamento, sino con un portazo. La farsa había terminado. Y Javier, despojado de su esposa, de su estatus y de su futuro prometido, se encontró solo, con nada más que un billete de autobús a San Luis Potosí y la abrumadora tarea de encontrarse a sí mismo. Los primeros meses de Javier en el rancho fueron, según me contaba Demetrio en sus breves y directas llamadas, un completo desastre. Javier no sabía nada del campo. Era torpe, lento y se quejaba constantemente. El sol lo quemaba, el trabajo físico lo agotaba y el silencio de la noche, tan diferente al ruido constante de la ciudad, lo atormentaba.
Demetrio fue implacable. No le dio ningún trato especial. Lo despertó antes del alba, le asignó las tareas más duras y no toleró ninguna de sus excusas. «O trabajas o no comes», le dijo el primer día. Y Javier, sin otra opción, trabajó. Poco a poco, el cambio comenzó. Sutil al principio. Sus quejas disminuyeron. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos. Su cuerpo, antes acostumbrado al gimnasio, adquirió una fuerza más real, más funcional. Y lo más importante, empezó a observar, a escuchar. Aprendió el ritmo de las estaciones, el lenguaje de los animales, la sabiduría silenciosa de los hombres que trabajaban la tierra. El silencio del campo dejó de ser una tortura y se convirtió en un espacio para pensar, para reflexionar sobre sus errores con una claridad que el ruido de su vida anterior nunca le había permitido. Pasaron 6 meses. Un día, Demetrio me llamó. Su voz sonaba diferente. «Tu hijo está cambiando, hermanita», dijo, y por primera vez escuché una nota de orgullo en su tono. El otro día, uno de los becerros se enfermó. Javier se quedó despierto toda la noche con él, cuidándolo. No se lo pedí, simplemente lo hizo. Creo que el chico va a estar bien. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó unas semanas después. Demetrio me contó que un coche de lujo, completamente fuera de lugar en los caminos de tierra del rancho, había llegado esa tarde. Era Valeria. Al parecer, había venido sin avisar. Demetrio la observó desde la distancia, listo para intervenir si era necesario. Ella encontró a Javier reparando una cerca en uno de los potreros más lejanos. Estaba sudado, sucio, con los vaqueros manchados de barro y una vieja camiseta descolorida. No se parecía en nada al hombre pulcro con el que se había casado. Valeria se quedó de pie junto a su coche, con sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra, y lo observó trabajar durante un largo rato. No hubo gritos ni reproches. Javier, al verla, simplemente asintió con la cabeza y siguió trabajando, martillando un poste con un ritmo firme y seguro. Había una nueva confianza en sus movimientos, una solidez que no tenía antes. Según Demetrio, después de unos 10 minutos de silencio, Valeria se acercó. No hablaron mucho. Él no dejó de trabajar. Ella le hizo algunas preguntas sencillas. Él respondió con monosílabos. Pero la atmósfera no era hostil. Era extraña. Por primera vez, Valeria no lo miraba con el desdén de quien mira a un inferior. Había una curiosidad en sus ojos, quizás incluso un atisbo de algo parecido al respeto. Vio a un hombre que no necesitaba su dinero ni su estatus para existir. Vio a alguien que estaba construyendo algo, aunque solo fuera una cerca, con sus propias manos. Se fue tan silenciosamente como llegó. No sé qué buscaba, qué esperaba encontrar, pero sé que no encontró al hombre débil que había abandonado. Y ese breve encuentro, esa visita inesperada en medio del polvo y el sudor, fue el primer indicio de que mi apuesta no solo estaba salvando a mi hijo. Quizás, solo quizás, también había plantado una semilla de duda en el corazón endurecido de Valeria. El año pasó, un año de silencio, de trabajo duro y de transformación. Cuando Javier regresó de San Luis Potosí para Navidad, era un hombre diferente. No solo en su físico, más delgado y fuerte, con la piel curtida por el sol. El cambio estaba en su mirada. Se había ido la ansiedad por agradar, la arrogancia superficial. En su lugar había una calma, una seguridad tranquila que nunca antes había tenido. Hablaba menos, pero sus palabras tenían más peso. Escuchaba más, me miraba a los ojos. Esa Navidad decidí reabrir las puertas de la Hacienda El Milagro, pero no para una fiesta de la alta sociedad.
Organicé una gran posada, una celebración tradicional, e invité a todos los que realmente habían construido y mantenían vivo ese lugar. Mis empleados, los albañiles, los jardineros, las camareras, los cocineros, todos con sus familias. Quería que la hacienda se llenara de risas genuinas, de la alegría de la gente que entendía el valor del trabajo. Javier no fue un invitado de honor. Fue uno más de los anfitriones. Lo vi servir ponche a los niños, cargar mesas, conversar animadamente con el jefe de los jardineros sobre el mejor abono para las rosas. Se movía con una humildad y una naturalidad que me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba en casa, de verdad por primera vez. En medio de la celebración, la vi llegar. Valeria. Venía sola. No vestía de diseñador, sino unos vaqueros y un suéter sencillo. Su cabello estaba recogido en una coleta y su rostro no llevaba apenas maquillaje. Se veía vulnerable, indecisa. Se quedó de pie en la entrada, observando la escena, tan fuera de lugar como lo había estado yo en su boda. Nadie le prestó mucha atención. La gente estaba demasiado ocupada celebrando. Finalmente, tomó aire y caminó a través del patio, directamente hacia mí. Sostenía una pequeña caja envuelta en papel de estraza. «Hola, Amparo», dijo. Su voz era queda. Me extendió el regalo. «No es mucho, lo hice yo misma». Lo abrí. Dentro había una pequeña maceta de barro, pintada a mano con un diseño torpe pero encantador de geranios. Era un gesto simple, casi infantil, pero significaba todo. Significaba que había escuchado, que había entendido. La miré y luego miré a Javier, que se había acercado y nos observaba en silencio. «Gracias, Valeria», dije. Y luego, mirando a mi hijo, añadí: «Feliz Navidad, mijo. Bienvenido a casa». Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueran, me quedé sola en el patio silencioso, iluminado solo por las serias de luces navideñas. Javier y Valeria estaban hablando en un rincón, en voz baja. No sé qué se decían. No sé si volverían a estar juntos o si simplemente estaban encontrando una forma de cerrar su historia con algo de paz. Pero ya no importaba. Mi objetivo no era reunirlos, era reconstruir a mi hijo. Y lo había logrado. Miré hacia el cielo estrellado, un cielo claro y vasto sobre mi hacienda. El aire frío olía a pino y a tierra mojada. Una pregunta flotó en mi mente, no con duda, sino con una serena certeza. ¿Hice lo correcto al destruir su mundo para que pudieran construir uno real? Sí, 1000 veces sí, porque el amor verdadero a veces no consiste en dar, sino en quitar. En quitar las mentiras, las fachadas, las debilidades, para dejar al descubierto la única cosa que realmente importa, la verdad de quiénes somos. Y esa noche, bajo las estrellas de El Milagro, mi familia, rota y remendada, finalmente estaba empezando a encontrar la suya.